Muy buenas, familia, y bienvenidos un día más al canal. Antes de comenzar con este auténtico bombazo, os quiero pedir un pequeño favor. Si os apasiona el ciclismo tanto como a nosotros, suscribíos al canal, dejad un buen me gusta y escribid en los comentarios qué haríais vosotros si estuvierais en la posición de Isaac del Toro ahora mismo. ¿Firmaríais la renovación inmediata o exigiríais un rol de líder indiscutible frente a las nuevas incorporaciones del equipo? Porque mientras continúan apareciendo informaciones cruzadas sobre su futuro contractual y sobre el fortísimo interés del UAE Team Emirates por incorporar al joven talento francés, Paul Seixas, el prodigio mexicano ha decidido responder de la mejor manera posible, sin hacer ruido en los medios, sin entrar en guerras de declaraciones y dejando que sea el golpe de pedal sobre el asfalto el que hable por él. Pero eso no es todo lo que tenemos hoy sobre la mesa. En las últimas horas han salido a la luz unas reveladoras declaraciones de Joxean Fernández Matxin que ayudan a entender muchísimo mejor cómo comenzó realmente esta historia y cuál era la hoja de ruta trazada para el corredor azteca. El máximo responsable deportivo del conjunto emiratí ha desvelado la idea inicial que tenían para Isaac y qué intentó hacer con él desde el primer instante en que pisó la estructura World Tour. Unas palabras que demuestran la confianza absoluta que siempre depositó en un ciclista que hoy por hoy ya no es solo una promesa, sino una de las grandes realidades del pelotón internacional. Así que preparaos, porque hay muchísimos detalles tácticos y contractuales que ayudan a comprender por qué el futuro de Isaac del Toro sigue siendo el gran culebrón de la temporada. Mientras los analistas y la prensa especulan sobre cartas de intenciones y fricciones en la directiva, el mexicano ha preferido comprender plenamente el impacto de Isaac del Toro en la cúspide del ciclismo internacional. Es indispensable analizar la visión de fondo que tuvo Joxean Fernández Matxin desde el primer día. En sus declaraciones más recientes, el director deportivo del UAE Team Emirates ha querido echar la vista atrás para explicar cómo se gestó la incorporación de esta joya mexicana y cuál era, en realidad, el plan maestro diseñado para su aclimatación al ritmo brutal del World Tour. Matxin confesó que el seguimiento a Del Toro no fue fruto de una casualidad de última hora tras su histórica victoria en el Tour del Avenir, sino resultado de un trabajo de scouting minucioso que comenzó años atrás, cuando el corredor aún batallaba en el calendario sub-23 sin la estructura mediática que rodea a los talentos europeos. El máximo responsable de la escuadra emiratí reveló que la idea inicial del equipo no era lanzarlo a la pira de las grandes vueltas desde su primer año de contrato, sino someterlo a un proceso de aprendizaje progresivo y protegido. Sin embargo, la capacidad de asimilación física y la madurez táctica que demostró el joven de Ensenada dinamitaron todos los plazos previstos por los preparadores físicos. Matxin destacó que lo que realmente le fascinó de Isaac no fue únicamente su potencia pura en los vatios por kilo en los puertos más exigentes, sino su inteligencia en carrera, su instinto para leer las situaciones de abanicos y su frialdad en momentos de máxima tensión competitiva. Estas palabras de Matxin cobran una relevancia absoluta en el contexto actual, pues demuestran que el UAE siempre concibió a Del Toro como un proyecto central a largo plazo y no como un elemento prescindible. Según el propio director vasco, cuando un ciclista posee esa combinación tan inusual, ambición desmedida y humildad para aprender, la labor de la directiva no es frenarlo, sino encauzar esa energía para que no se queme antes de tiempo. Matxin insistió en que el entorno del ciclista y la propia dirección técnica sabían perfectamente que el camino estaría lleno de especulaciones externas,
especialmente cuando se gestionan plantillas repletas de superlíderes donde la convivencia de egos exige un pulso cirujano. Por ello, estas filtraciones sobre los orígenes de su contrato sirven para calmar las aguas y enviar un aviso claro a la prensa especializada. El vínculo entre la dirección del UAE y el ciclista azteca se cimentó sobre una base de lealtad estratégica muy difícil de romper por simples rumores veraniegos. Matzin dejó claro que la confianza depositada en el mexicano es total y que el plan de desarrollo sigue en marcha, independientemente del ruido mediático o de los nombres de posibles fichajes. Futuro que la prensa intente colocar en la agenda de la escuadra emiratí. Responder con una madurez que dice muchísimo de su mentalidad. No ha habido indirectas en redes sociales ni comunicados de su entorno. Su respuesta ha sido entrenar al límite. En las imágenes más recientes de sus concentraciones, vemos a un Del Toro enfocado al 100%, exprimiéndose en cada puerto y preparando con una ferocidad impresionante el tramo decisivo del calendario. No transmite la imagen de un ciclista incómodo ni preocupado por las portadas. Se le ve con un hambre voraz y con esa ambición intacta que le ha llevado, con apenas 21 años, a tutear a los mejores del mundo. Ese es el verdadero mensaje para Matzin y Gianetti, mientras en los despachos se debate sobre nombres, salarios y galones. Del Toro recuerda que la jerarquía en el ciclismo se gana en la carretera. Sin embargo, para entender el trasfondo de la tensión contractual que mantiene en vilo al ciclismo latinoamericano y europeo, es necesario poner la lupa sobre el nombre que ha desencadenado todo este terremoto: Paul Seixas. El prodigio francés, que viene arrasando en las categorías inferiores y mostrando números de potencia propios de un corredor consolidado en el World Tour, se ha convertido en el objeto de deseo número uno de las grandes estructuras del pelotón internacional. Y el UAE Team Emirates, fiel a su política de acaparar a las mayores joyas de la cantera mundial antes de que exploten definitivamente, no ha ocultado su intención de cerrar la incorporación de la joven perla gala para los próximos años. Esta movida estratégica en los despachos ha generado un inevitable efecto dominó dentro de la propia plantilla del UAE. Para un corredor como Isaac Del Toro, que ha demostrado con creces en la carretera su capacidad para pelear clasificaciones generales y liderar al equipo en escenarios de máxima exigencia, la llegada de otra figura joven con aires de estrella plantea interrogantes legítimos sobre el reparto de galones. El dilema no gira en torno al salario ni a las cláusulas económicas de rescisión, sino a la garantía de oportunidades deportivas. En un equipo donde la figura de Tadej Pogačar eclipsa por completo el calendario de las grandes vueltas, el margen para que los segundos espadas ejerzan como líderes absolutos en carreras de 3 semanas es ante este escenario de incertidumbre táctica y reestructuración de galones dentro de la escuadra emiratí. La gran pregunta que se hace la afición internacional es evidente. ¿Qué opciones reales tiene Isaac Del Toro sobre la mesa si decide no ceder en sus pretensiones de liderazgo? La pausa en las conversaciones de renovación no es un movimiento impulsivo por parte del corredor ni de su entorno de representación. Se trata de una maniobra analítica calculada milimétricamente para testear el valor real de mercado que posee el joven prodigio mexicano tras sus actuaciones consagratorias en el calendario internacional. Las informaciones que llegan desde los mentideros del ciclismo europeo sugieren que varios de los presupuestos más potentes del World Tour han comenzado a mover ficha en la sombra. Equipos de primerísima línea, deseosos de encontrar un líder sólido capaz de disputar clasificaciones generales de 3 semanas a corto y medio plazo,
ven en el corredor de Ensenada la pieza perfecta para cimentar sus proyectos deportivos. A diferencia de lo que ocurre en el UAE Team Emirates, donde la sombra de Tadej Pogačar proyecta una cobertura inevitable sobre cualquier otro competidor de la plantilla en estas estructuras rivales, Isaac del Toro recibiría desde el minuto 1 el estatus de jefe de filas indiscutible, con un bloque entero a su disposición para afrontar retos del calibre del Giro de Italia o la Vuelta a España. Sin embargo, dar el paso de abandonar la estructura tecnológicamente más avanzada y económicamente más solvente del planeta no es una decisión sencilla. El UAE no solo ofrece salarios estratosféricos y material de vanguardia, sino también un ecosistema de rendimiento, nutrición y rendimiento aerodinámico. Llegamos al desenlace de este análisis y la conclusión es meridiana. El ciclismo moderno ya no solo se juega sobre los pedales, sino en la capacidad de gestionar el talento desbordante en las estructuras superpoderosas. La situación de Isaac del Toro con el UAE Team Emirates trasciende el ámbito de un simple rumor veraniego o un titular de prensa. Es el reflejo de un cambio de era donde jóvenes corredores con un potencial descomunal exigen su espacio en la élite sin importar los galones de los veteranos o las figuras consolidadas. La actitud demostrada por el mexicano durante estas semanas de máxima tensión informativa deja una lección magistral de profesionalismo. Mientras la prensa debate, los aficionados especulan y los agentes mueven fichas en los hoteles de concentración, Del Toro sigue sumando horas de vuelo en la montaña, perfeccionando su acople en la cabra de contrarreloj y demostrando con hechos que su foco está puesto al 100% en el rendimiento puro. Esa frialdad mental es la marca de agua que distingue a los ciclistas llamados a marcar una época de aquellos que se quedan en meras promesas pasajeras. Matsín lo sabe perfectamente, y por eso la prioridad absoluta de la cúpula emiratí sigue siendo asegurar el futuro a largo plazo de la perla azteca, cueste lo que cueste y requiera las reestructuraciones tácticas que hagan falta dentro del vestuario. El tramo final de la temporada nos ofrecerá las respuestas definitivas que todo el pelotón está esperando. Las actuaciones que Isaac firme en las próximas citas del calendario serán el argumento definitivo sobre la mesa de negociación. Si el mexicano vuelve a exhibir ese nivel demoledor que encandiló al mundo entero, la directiva del UAE no tendrá más remedio que garantizarle el rol protagonista que su talento reclama por derecho propio, equilibrando la hipotética llegada de nuevos talentos con las aspiraciones legítimas de su actual estrella mexicana. Y ahora os toca a vosotros tomar la palabra en la caja de comentarios. ¿Creéis que Isaac del Toro debe renovar con el UAE a toda costa, aun tenga que compartir galones con Pogačar y nuevas incorporaciones? ¿O pensáis que su carrera daría un salto mayor si firma como líder único en otra gran estructura World Tour? Leemos absolutamente todas vuestras opiniones. Si os ha gustado este análisis detallado, no olvidéis dejar un buen me gusta, compartir el vídeo con vuestros amigos apasionados de la bicicleta y suscribiros al canal para no perderos ninguna novedad del mejor ciclismo del planeta. Un fuerte abrazo a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Mico, que difícilmente se encuentra en otras escuadras del pelotón. Matsín y Gianetti son perfectamente conscientes de esta ventaja competitiva y confían en que el peso del proyecto de Deportivo Global incline la balanza a su favor cuando las conversaciones vuelvan reanudarse formalmente tras la conclusión de los próximos compromisos del calendario. Por su parte, Del Toro mantiene una postura de absoluta serenidad mediática. Sabe que la presión no recae sobre sus hombros, sino sobre la propia directiva del equipo,
que debe calibrar cuidadosamente cómo mantener motivadas a sus jóvenes estrellas sin generar fricciones internas destructivas. El mexicano ha demostrado tener los pies muy en la tierra y una madurez impropia de su edad, priorizando siempre la solidez del proyecto deportivo por encima de los cantos de sirena financieros. La partida de ajedrez entre el entorno del ciclista azteca y la cúpula del UAE ha entrado en su fase más delicada, donde cada gesto, cada entrenamiento y cada resultado en competición oficial será utilizado como argumento de peso en la mesa de negociación. Sumamente reducido. Ahí es exactamente donde nacen las discrepancias y donde la negociación para la extensión de contrato de Del Toro se ha pausado momentáneamente. El entorno del mexicano analiza con lupa el mapa de galones proyectado para las próximas 3 temporadas. Si la estructura decide apostar simultáneamente por múltiples perlas de perfil similar, la cuota de libertad táctica para Isaac podría verse seriamente limitada en pruebas como la Vuelta a España o la Giro de Italia, donde el azteca aspira a subir al podio a corto plazo. No se trata de un simple capricho de juventud, sino de la ambición profesional de un corredor que sabe que su techo atlético está a la par de los elegidos. Mientras tanto, los equipos rivales observan con absoluta atención cada movimiento de la escuadra emiratí. Formaciones de primer nivel mundial han comenzado a sondear la situación contractual de Isaac, conscientes de que si el UAE no logra garantizarle un estatus de copropietario del liderazgo en las citas más importantes, el mercado se convertirá en un campo de batalla feroz. La directiva comandada por Maxine se encuentra así en una encrucijada táctica: blindar el futuro de Del Toro asegurándole un calendario a la altura de sus capacidades o arriesgarse a generar una saturación de talentos jóvenes que termine fragmentando la armonía interna del equipo.